Bien, vamos a continuar con esta segunda parte. Saludarlos nuevamente, agradecerles a la visita a nuestra región una vez más y vamos a conversar sobre una tarea que les han dejado a cada uno de ustedes y vamos a dialogar, vamos tal vez a discrepar en algunos puntos respecto a la evaluación del Proyecto Educativo Nacional 2021 con miras al Proyecto Educativo Nacional 2036. César nos ha presentado un balance con proyección, con algunas miradas, con algunos puntos críticos y básicamente en lo que viene a ser la educación con equidad, por ejemplo. Si nos ponemos a pensar cómo está en cada una de nuestras regiones, en cada una de nuestras instituciones educativas, en cada una de nuestras comunidades, la educación con equidad, tal vez podamos hacer cada uno de nosotros algún balance. El segundo punto que nos ha presentado es los aprendizajes pertinentes y de calidad. Nuevamente reflexionemos. ¿Eso se está situando en nuestras comunidades, en nuestras instituciones, en la coyuntura donde estamos viviendo? Como tercer punto, maestros bien preparados que ejerzan profesionalmente la docencia. ¿Bajo qué perspectiva está tratándose al docente? ¿Cómo está la revalorización docente? ¿Qué proyección tiene el docente? El docente, digamos, tiene una buena representación en nuestra comunidad. ¿Qué hacemos nosotros ante ello? Son luces que nos abren para el diálogo. Como cuarto punto hemos visto la gestión descentralizada, el gobierno transparente. ¿Cómo está eso en esta situación? Otro punto que nos ha hablado César, básicamente como balance, es la educación superior. También han visto las proyecciones que se tienen en educación superior, cómo están en nuestros territorios. Y finalmente esta sociedad educadora. La sociedad educadora que ahora el proyecto educativo nacional inclusive tiene una perspectiva hacia el enfoque centrado en las personas, la educación con derecho. O sea, todo es una proyección muy interesante para poder conversar, reflexionar, dialogar y poner algunos puntos de vista de las regiones que nos acompañan el día de hoy. Vamos a empezar conversando con la representante, la directora regional de educación de Huancavelica, Dora Urribarri Ortiz, para el cual tiene 8 minutos para que nos pueda presentar. Se les ha dejado básicamente algunas preguntas, voy a recordar nada más como primera participación. ¿Qué rol cumplió el PEN al 2021 en su región? Respecto a lo presentado el día de hoy, ¿en qué aspectos o temas estaría de acuerdo y en cuáles no, posiblemente? ¿Y qué aspectos del PEN al 2021 deberían continuar en el PEN 2036? Finalmente, a partir de esta experiencia, ¿no?, del PEN 2021 y su PER, ¿qué debería de hacerse distinto para el nuevo PEN 2036? Se les ha dejado esas interrogantes con anticipación para que podamos estar conversando, analizando ese punto, y entonces dejamos la palabra a la maestra Dora Urribarri Ortiz de nuestra región Huancavelica. Tiene 8 minutos. Adelante. Bien, buenos días a todos nuevamente y bienvenidos al panel, a los directores regionales de educación. Respecto a lo que se ha avanzado en el PEN al 2021, respecto a la equidad, consideramos que sí ha habido un cierre de brechas en la primera infancia, sin embargo no se ha llegado a cobertura. Si hablamos de equidad, no solamente hablamos en el acceso, también hablamos el tema de infraestructura, el tema de cobertura con personal, el tema de que los directores no tengan carga laboral, no tengan jornada a cargo y puedan brindar un servicio educativo. Pues cuando hablamos con equidad decimos todavía no hemos cerrado brechas, todavía no hemos atendido, sobre todo por la diversidad cultural y geográfica que tiene nuestra región. Respecto a los aprendizajes de calidad y aprendizajes pertinentes, también consideramos que hay una currícula única, sin embargo, tiene apertura a la diversificación curricular, y cuando hablamos de calidad decimos estos materiales educativos que han salido del Ministerio deberían contextualizarse más a las características de los estudiantes. Nos referimos al tema de idioma, al tema de cultura. Si bien es cierto, los estudiantes en cualquier parte de nuestra región, de nuestro territorio, deberían tener las mismas oportunidades para que puedan acceder a mejores formación en educación superior. Pero sin embargo, al ser un contexto sociocultural diverso, tenemos que ir un poco más despacio con recursos educativos más contextualizados y adecuados a este tema. Sin embargo, decimos también que cuando exigimos aprendizajes pertinentes, sin embargo, ayer hacíamos la reflexión, la evaluación del desempeño de los directores de UGEL, a los AGPs, a los especialistas y a los directores de institución educativa y al mismo maestro, no se está evaluando el logro de aprendizaje de los estudiantes. Deberíamos también, si exigimos que se aprenda y este aprendizaje sea pertinente y de calidad, que desde las aulas el resultado refleje el trabajo del maestro.
y así el trabajo del maestro en el aula refleja el trabajo del directivo en la institución, este a su vez refleja el trabajo del UGEL y a su vez este de la región. Entonces consideramos también, hubo una primera experiencia en educación superior cuando pasaron la acreditación los institutos pedagógicos, que se veía cuáles son los niveles de logros alcanzados por los estudiantes, cuántos de estos jóvenes accedían a un puesto laboral. En secundaria, cuando hablamos de la EBR, podríamos decir cuántos de estos estudiantes acceden al centro superiores, formación técnica, formación pedagógica o formación universitaria. Entonces, esos podrían ser indicadores que nos den referencia de cómo está el aprendizaje en educación. Asimismo, también cuando hablamos de eficiencia interna, hablamos de repitencia, permanencia en la institución. Si bien el traslado no se podría evaluar porque los niños tienen derecho a moverse de una región a otra por cuestiones laborales o sociales de la familia, también consideraríamos qué está haciendo la escuela para que permanezcan los niños en el nivel. Tenemos gran deserción entre primaria y secundaria, los niños no acaban. Respecto a los maestros bien preparados, si bien es cierto la ley de la reforma magisterial ha exigido al maestro con sus propios recursos que puedan acceder para estos temas de meritocracia, para ascender en escala, para ocupar puestos directivos, designaciones. Sin embargo, esto no se atiende a todos los maestros porque consideremos que hay diferencias. Hay maestros que están ubicados en las zonas de capital, de provincia o distrito, pero hay maestros que están en zonas alejadas que por la distancia que implique no pueden acceder a una formación durante el año. Tendrían que esperar el periodo vacacional. Asimismo, también consideramos que el salario que percibe un maestro, algunos que no tienen demasiada carga familiar o tienen un sustento, apoyo económico diferente, pueden hacer un estudio, pero otros por las condiciones que tienen, no. Entonces, hay gobiernos regionales que han invertido en especializaciones en maestrías de sus maestros, pero no todos. Y luego estas inversiones que se han hecho en estos maestros, ¿cómo repercute en bien de la región? Es lo que tendríamos que ir evaluando. Asimismo, sobre la gestión descentralizada. En la gestión descentralizada, si bien es cierto, se ha abierto un poco de espacio, pero todavía estamos, al no haber generado confianza en el sector de educación, entonces el financiamiento está llegando muy lento, muy despacio. No estamos preparando las condiciones de personal, de infraestructura, de material, de programas, de acompañamiento, por ejemplo, de forma pertinente. Estamos empezando muy tarde. Sin embargo, también ya hay propuestas que en reuniones con directores regionales, nos han informado que ya se va a optimizar y los presupuestos también se van a asignar al PIA. Si bien es cierto, ahora 4.000 soles por estudiante, la pregunta está, ¿cómo se calcula estos 4.000 soles? En función al número de estudiantes por institución o la ubicación geográfica, a las condiciones socioeconómicas, pienso que los 4.000 soles para alguna región puede ser significativo, para otros no significativo. Respecto a educación superior, si bien es cierto, educación superior ha avanzado, las universidades se les ha pedido el licenciamiento, que es algo bueno porque deberíamos garantizar las condiciones para una buena formación. Ahora se está exigiendo al Instituto Pedagógico y a los institutos tecnológicos. Sin embargo, los institutos pedagógicos han sido abandonados. Se exige a la escuela, pero el maestro en formación inicial no ha tenido ese aporte, no ha tenido ese acompañamiento. Por tanto, debería también mejorarse. ¿Y qué pedimos? Para los tecnológicos, por ejemplo, van a pasar ahora el servicio de optimización para su licenciamiento, sin embargo, no tienen condiciones y es un riesgo que se retiren, se cierren y las poblaciones no tengan acceso a esta formación. Con lo cual estaríamos contra la política de la doble certificación porque el niño va a egresar, pero el acceso para hacer una alianza con un instituto tecnológico o con un CEPRO va a ser un poco más difícil. Respecto a las sociedades educativas, la sociedad como educadora en algunas regiones o en algunas poblaciones se tiene más presencia de ONGs, se tiene más interacción. Huancavelica también se tiene presencia de estas ONGs, sin embargo no se atiende al 100% solamente se prioriza, son centros poblados o instituciones que tienen mayor brecha, mayor distancia. Pero si las autoridades locales tenemos, por ejemplo, el COPAR, los COPALES, estas presencias, organizaciones, no son funcionales porque no hay norma que obligue o regule que los municipios realmente inviertan. Entonces, ¿qué podríamos decir a modo de resumen respecto al proyecto educativo al 2021 que se ha avanzado? Pero sin embargo, este avance todavía debe priorizarse más aspectos, debe profundizarse más en función a cada uno de los indicadores y esperamos que para el 2036 nos podamos generar un espacio donde el servicio educativo llegue a todas las poblaciones, pero igual de condiciones de calidad. Y para eso significa que todos los actores del sector de educación se vinculen no solamente como un trabajo sectorial, sino como un trabajo multisectorial. Y también
se genere mayor confianza en el sector público, porque al haber educación privada, como que está categorizado las personas que tienen mayores recursos para ese sector y los que tienen menos recursos para el sector público, porque las condiciones no son tan adecuadas. Entonces, generar confianza en la población que el sector público es óptimo, y también que la vocación del maestro sea más promovida, más afianzada, ayudaría mucho a desarrollar el tema de educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el director regional de educación de Pasco, el maestro Grimaldo Cristóbal Apolinario. Tiene 8 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por intermedio de ustedes, saludar al magisterio peruano y a la vez hacerlo extensivo el saludo cordial que me encarga presentarlos a ustedes del gobernador regional de Pasco, en la persona del magíster Pedro Ubaldo Polinar, y de todo el equipo que los acompaña en esta gestión muy importante. Si bien es cierto, todos tenemos una mirada, el PEN, Proyecto Educativo Nacional. La pregunta es esta, con el mayor respeto a vuestro presidente del Consejo Nacional de la Educación. ¿Es un proyecto o es una norma que nos orienta para hacer la planificación en los diferentes instrumentos de gestión, en nuestra responsabilidad administrativa funcional en el hecho educacional? Nuestra mirada objetiva, el PEN y vuestros PERES tienen una visión, pero ¿cuántos nos hemos hecho la pregunta formal de lo que ¿qué es educación en el Perú? Si haces una breve encuesta en esta sala, encontraremos muchas definiciones o muchos conceptos de lo que es educación. Partamos de esta delicada tarea de saber qué es educación. Miremos la Ley General de Educación y en ella encontraremos la respuesta. Lo que tenemos que tener en cuenta para este proceso, a partir de la información, en la presentación de la evaluación que nos hizo el presidente del Consejo Nacional de la Educación, miremos, maestros del Perú, miremos, ¿cuántos anhelamos que la educación en el país sea de Estado? Es nuestra aspiración, es nuestro deseo, así queremos que sea. Pero ¿qué sucede en la vida republicana del país? Tenemos un país democrático, sí, pero no vivimos en democracia. Hacemos de la educación quinquenalmente, diseñamos objetivos, diseñamos estrategias y por lo tanto es una educación de gobierno. Fíjense nomás de la temporalidad, de que cuando entra en vigencia el PEN en el Perú, ¿y quién la impulsó? Si alguien no fuese parte de esta construcción, nadie hubiera hecho el impulso de este PEN en el país. Pero una persona que fue parte de este proyecto en la construcción del punto 0, punto 1, punto 2, hizo el impulso de la política de la educación en el país del proyecto que hoy hemos escuchado de la evaluación. Eso nos demuestra la interés en mí como persona y asumo la responsabilidad de lo que voy a expresar en estos momentos. El Consejo Nacional de la Educación hoy no está en malas manos, está en buenas manos. Maestro Guadalupe, le pido por favor, sigamos con esa dimensión socioeducativa cultural del PEN hacia nuestras instituciones en los 3 niveles de gobierno, tanto nacional, tanto regional y tanto local. La aspiración que queremos alcanzar es esa, saber gradualmente cómo avanzamos en nuestros logros. Los ítems que se nos han dejado para expresar en estos 8 minutos no es sino decirles que nosotros, como Dirección Regional en Educación, en vuestra región de Pasco, trabajando concadenadamente con el gobierno regional a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, a través de la DRE, de la SUGEL propiamente, quienes han hecho sentir de sus aspiraciones, de que cómo quieren hacer el servicio educativo en su ámbito jurisdiccional territorial, como también han contagiado el espíritu a sus docentes, a sus profesores en el nivel básico, que indudablemente van empoderándose gradualmente. Y por ello, en la Dirección Regional de Educación de Pasco tenemos un proyecto educativo regional, lógicamente como un documento normativo que nos permite generar diversas planificaciones
¿Para qué? Para intentar mejorar los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes, pero sin discriminación, sin parcialización. De ahí que hemos considerado los objetivos estratégicos que están en el proyecto educativo nacional. El objetivo 1, equidad e igualdad. En nuestro proyecto educativo regional los hemos tratado para hacer una concadenación, tal de que esta manera nos permita ir logrando los objetivos estratégicos, alcanzar la visión del PEN y propiamente alcanzar lo que es la educación en el país. Perú es un país unitario, pero ¿qué sucede con las intenciones que queremos generar los proyectos educativos regionales? Pero esto que se construyan los programas curriculares regionales. Creo por ahí no va el tintero, porque el país es un país unitario y no es un país federado. Consiguientemente, en esta igualdad de condiciones nos permite apuntar, y esto fue una experiencia adquirida el año 2000, cuando el Perú por primera vez hace una consulta nacional por la educación puertas abiertas. He ahí, PASCO presentó 14 nociones muy importantes. De estas 14 fueron aprobadas para el PEN en el proyecto nacional por la educación 2. La mejora de la calidad del aprendizaje y este proceso de descentralización. Fíjense, cómo es que actualmente se va desarrollando todas estas acciones firmemente para hacer de una educación descentralizada. Sin embargo, puedo compartir con ustedes, si no hay una descentralización económica, no fluirá una educación descentralizada en nuestro país. ¿Debe y puede ser? No. Accionemos que a través del Consejo, siendo un órgano independiente, siendo un estamento que no está sujeto a nadie, pueda pedir y haga escuchar que nuestras voces del país interno sean que la economía y la educación sea eminentemente descentralizada. Solo de esa manera podemos hacer virtuoso el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes, mejorar el status quo, el nivel de formación profesional, el nivel de su desarrollo personal del maestro. Sí, que mi antecedente en la palabra reflejó muchísimo en la escala magisterial. ¿Es meritocrático? Sí. Pero ¿qué sucede con los que no lo están en una escala sobre el nivel 3, por ejemplo? Es menos. Entonces reflexionemos en esa dimensión socioeconómica que el país debe dar eminentemente para la educación y como también para los otros sectores, sea una economía descentralizada. De otra parte, queremos darle el valor al maestro. ¿Cuánta aspiración tienen para hacer de su formación? Miremos nomás las zonas rurales donde no hay accesibilidad satelital. No los hay. ¿Y qué es de este maestro? ¿Nos hemos preguntado alguna vez? Entonces, ¿qué están haciendo los gobiernos regionales? Preocupados por diseñar esquemas, por diseñar acciones para mejorar el sistema educativo y sobre todo la formación de sus maestros en tal o cual escenario en el cual se encuentran. Sé que el tiempo es muy poco, pero cuántas ganas tenemos de hacer por la educación. Solo no podremos, pero todos sí lo lograremos. Muchísimas gracias. Maestro Grimaldo Cristóbal, director de la Dirección Regional de Educación de PASCO, muchísimas gracias. También solamente recordarles que todo este evento también involucra talleres, actividades, diálogos, espacios más ampliados. Y bueno, vamos a darle ahora la palabra al maestro Rosendo Serna Román. Rosendo Serna Román es director regional de la región Huánuco. Bienvenido y tiene 8 minutos. Con un saludo cordial al auditorio. El moderador decía, le hemos dado una tarea y esa tarea consistía en responder 4 preguntas, creo. Y yo no voy a responder las 4 preguntas explícitamente, porque esa es la visión que se tiene, un tanto centralista, porque yo te pregunto y tú respondes. Creo que hay la necesidad de evaluar el proyecto educativo nacional de una visión
con pensamiento crítico y reflexivo. Y voy a tomar rápidamente en estos 8 minutos objetivo estratégico por objetivo. Pero lo sustancial aquí es un tema que previamente quiero señalarlo. Es cómo el proyecto educativo nacional, cómo el PER, cómo el PEL se engarza a la planificación nacional, a lo que plantea el CEPLAN, es decir, al Sistema Nacional de Planificación. Y ahí hay una situación en cero, calificativo cero, porque no está articulado. De ahí que al no estar articulado, nosotros no mostramos como proyecto educativo regional nuestra presencia en el plan concertado regional, porque a partir de ello es que podemos planificar en lo que nosotros conocemos el plan multianual de inversiones, y no hacemos absolutamente nada, y lamento decir que nuestro PEN, nuestro PEL, simplemente ha servido más para el anaquel, para la biblioteca, que para las circunstancias objetivas de implementación con inversión en educación. Entonces, dejando claro ese punto, voy a entrar a hablar objetivo por objetivo. En el primer objetivo, cuando se habla de oportunidades para todos, el derecho a la educación, ahí pues sí, efectivamente, hemos ampliado la cobertura. Hemos tenido la posibilidad de trabajar fuertemente el tema, cómo hacemos para que la educación llegue. Pero ampliar la cobertura no significa calidad. ¿Qué hacemos para que esta cobertura sea también de calidad? Voy a pasar al objetivo 2, donde dice estudiantes que logran aprendizajes pertinentes y de calidad. Y lo decía el presidente del Consejo, que hay que hacer la evaluación muestral, que también nos puede permitir ahorro y permitir otras acciones más de evaluación. Pero ¿qué cosa se evalúa? Se evalúa comunicación y se evalúa lógico-matemática. Si yo me voy a la altura de Huancavelica, de Huánuco, me voy a Lauricocha, me voy a Huamalí, Esliata, o me voy a la altura de Junín, cuando veo a un niño que ara la tierra, que siembra, que cosecha, que sabe cuándo ordeñar a la vaca, qué hacer, cómo aportar a la economía familiar, si le evaluáramos esos aprendizajes, la nota sería inversa, ¿no? Pero nosotros evaluamos esas áreas que consideramos son parte, pero nos olvidamos de que hay otras cosas que evaluar también, que es que la formación es integral, y siendo integral hay que evaluar integralmente. Hay que ver cómo ese niño de la zona altoandina responde a las necesidades de su desarrollo local contextual. Si eso miramos, no vamos a decir que estamos mal. Y si eso evaluáramos, por ejemplo, a los niños de la zona urbana, ¿cuál sería el resultado, ¿no? Entonces, ahí creo que hay que, con sumo cuidado, cuando decimos estamos mal en rendimiento, estamos mal, sí, pues en comunicación y matemática, pero en otros aprendizajes estamos bien. ¿Qué hacer para que esta mejore y sea integral? Esa debiera ser nuestra preocupación. En el objetivo 3, maestros bien preparados que ejerzan profesionalmente la docencia. Remuneración. Se ha pasado de la ley de la carrera pública magisterial a la ley de reforma magisterial. Los 5 niveles que se tenía en escala, los 5 niveles educativos para los maestros, se ha pasado a 8 a la escala. Pero el presupuesto se ha estirado como chicle, es decir, el que estaba en 6ª escala, ahora solo aspira a la 8ª. Y cuando nos han incrementado los sueldos, nos han incrementado 200 soles para la primera escala, y para la 6ª escala ha sido 6 soles. Entonces allí, por ejemplo, no hay una situación de tratamiento con equidad. Entonces, y cuando hablamos de esta situación de que ejercen profesionalmente la docencia, hemos pensado solo de los maestros en ejercicio, que de nuestros pobres maestros pensionistas, que quedan con 840 por haber aportado totalmente, porque hay otros que están con 500, 400, 300. Eso es tratar bien a los maestros en ejercicio, sí, pero a los maestros que nos dedicamos desde que salimos de la universidad o de un instituto,
a toda nuestra vida, seguimos siendo maestros hasta el día que dejemos esta tierra, ¿no? Pues hay que darle tratamiento equitativo. Y aquí hay una situación también cuando se dice de inversión. Se ha hecho la evaluación respecto a los programas presupuestales que son manejados centralizadamente y que esos programas presupuestales finalmente han logrado sus objetivos. ¿Cómo es que podemos analizar el tema, por ejemplo, del PELA, de acompañamiento pedagógico, donde existe inversión y donde la UGEL y la DERE atiende con sus propios recursos y exiguos y tienen mejor calificativo en esas áreas que se evalúa? ¿Por qué ocurrirá eso? ¿Qué estará pasando? Esos temas también hay que evaluarlas, porque son producto de la parte operativa que se hace en regiones. Entonces, pero los manejamos desde arriba. Y acá hay un hecho que yo quiero comentar. Han habido 110 millones para convertir 70 UGELs del país en UGELs modernas, hasta el 2014. Hemos hecho la evaluación, cómo terminó ese proceso. Esas 70 UGELs ahorita son modernas. ¿Cuánto de los cuadros para asignación de personal que se aprobaron el 2002 y el 2003, 2002-2003, se siguen manteniendo en la actualidad para atender la intervención fuerte que tiene el Ministerio con diversos proyectos, programas, planes, proyectos chiquitos, medianos, a gusto de todos, de todas las direcciones generales? Pero ¿cuánto de esa intervención efectivamente se cumple y se cumple a cabalidad? Yo me acuerdo un proyectito, Marca Perú. ¿Se acuerdan ustedes de la escuela Marca Perú? Que tenía una propuesta muy buena, consistente, integral. Ahora, ¿qué ha pasado con ese proyecto Marca Perú? Pues esa también es adecuar, invertir, financiar adecuadamente los recursos. Objetivo 3. El objetivo 4, sobre descentralización. Allí, sobre descentralización, hay que fortalecer este proceso para mejorar la calidad de la educación. No puede ser posible que en el caso de Huánuco, por ejemplo, tengamos una brecha de 9 millones solo para coberturar personal de UGEL y de la DERE. Una buena gestión tiene como conclusión una mejor educación. Pero no vamos a tener buena gestión cuando el especialista hace desde personal de servicio en su UGEL hasta encargado de rutas solidarias, del tema de difusión del FONDEP, la situación de el CIMEX, etcétera, 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 todas las intervenciones. Entonces, este foro nos permite hablar de estas cosas con pensamiento crítico, es decir, que no solamente hablar de conceptos de la situación teórica, qué es lo que en términos de matrices nos ilusiona que puede cambiar el país. Hay que construir los documentos de gestión, el Proyecto Educativo Nacional, el PERD y el PEN, con enfoque territorial, que atienda a la diversidad. Si logramos hacer eso, creo que vamos a tener éxito. Y un aspecto fundamental es que los destinos de la educación del país tienen que estar con maestros que efectivamente vivieron en ese tipo de educación. ¿Cuánto me gustaría a mí que en el Consejo Nacional de Educación, por ejemplo, esté presente un profesor unitario, un profesor multigrado, para que expresen lo que sufren, lo que viven ellos y para que se pueda conocer realmente la situación que vive el país? Quisiera decir otras cositas más, pero bueno, el tiempo es, obviamente, yo respeto eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Muy importantes sus aportes. Como quinto participante, como cuarto participante, tenemos a Víctor García López, representante de la Dirección Regional de Educación de Ucayali, ¿verdad? Muchísimas gracias. Tiene un tiempo de 8 minutos para compartirnos. Gracias. Sí, buenos días, muchas gracias. Estaba pidiendo a la Pachamama que me mande su calor porque estamos de mucho frío aquí, todo mi equipo, algunos han llegado enfermos, pero de todas maneras me voy a inspirar, ¿no?, en la madre tierra, y sobre todo es un honor estar con directores regionales de educación
Yo también he sido director regional en el periodo 2015, 2016 y enero de 2017 en Ucayali. Y mi primer coordinador territorial ha sido Rosendo, ¿no? Del Ministerio de Educación. Creo que ha aprendido mucho Rosendo, ella nos ha dado una clase, ¿no? Y sobre todo ha aprendido de la realidad de Ucayali. Y yo sí quiero referirme a las preguntas que nos ha formulado el moderador, pero le voy a sacar la vuelta también a la pregunta, ¿no?, que nos ha dado. En primer lugar, voy a decir qué rol cumplió el Proyecto Educativo Nacional al 2021 en la región Ucayali, qué utilidad tuvo y qué les permitió lograr en la región. Voy a decir que el PEN nos permitió actualizar y alinear nuestro proyecto educativo regional del 2008 al 2021, y a partir de ello se miró más el PER, ¿no?, que el PEN, y se dio la fiebre por elaborar también los proyectos educativos locales, consecuentemente los modelos de gestión educativa tanto regional como local. Es decir, más útil era el PER que el PEN, y esto se evidenció en los distintos procesos de evaluación docente, ya sea bajo la modalidad CAS, locación de servicios, donde se diseñaban preguntas relacionadas a los objetivos y lineamientos del PER. Asimismo, se generó la necesidad de mantener actualizado el COPARE, que precisamente tiene como función principal el seguimiento a la implementación del proyecto educativo regional. Sirve también como base para la elaboración y justificación de los proyectos de inversión a través de la OPMI del gobierno regional. Luego hay una segunda inquietud, ¿no?, respecto de lo presentado sobre la evaluación del PEN al 2021, en qué aspectos o temas está de acuerdo y en cuáles no, y por qué. Nosotros desde Ucayali decimos, ¿no?, respecto de la evaluación del PEN, bueno, estoy de acuerdo en que este ha sido usado de manera inversa para justificar los proyectos y actividades sectoriales. Esto sucede en casi todos los planes de desarrollo, en donde se elaboran el plan y se colocan todos los proyectos para justificar que tienen alguna relación con lo planificado. Pero no se desgrana o teje qué se debe hacer o cuáles son las estrategias nacionales, regionales y locales para alcanzar los objetivos propuestos y cuánto me cuesta lograrlo. Es decir, se plantea cuánto tengo, pero no cuánto necesito. Una debilidad fuerte es que se formulan los planes y proyectos sin la participación de los actores involucrados, ¿no? Por ejemplo, para hacer el plan de desarrollo regional concertado, participan todos los funcionarios, casi por obligación, ¿no?, con un memorándum, todos los funcionarios del gobierno regional, pero no participan los alcaldes, no participan las comunidades, menos los maestros. Y cuando hacemos la planificación del nivel provincial, igualmente, solo participan funcionarios y actores del nivel provincial, pero no participan del nivel regional ni el nivel distrital. Y así sucesivamente, es decir, se hacen planes de manera aislada. Respecto a la inquietud 3, ¿qué aspectos del Proyecto Educativo Nacional al 2021 deberían continuar en el PEN al 2036 y por qué? Nosotros decimos, me parece que se debe continuar con todos los objetivos del PEN, haciendo énfasis en la formulación de los adolescentes, en la búsqueda de su desarrollo con autonomía y la educación superior que promueva la ciencia y tecnología de manera pertinente, una educación para la vida. Aspiramos desde la Amazonía convertir a todas las instituciones educativas sin excepción a educación intercultural para todos, es decir, la EIT, donde nos miremos de manera horizontal, desterrando el racismo y discriminación entre ciudadanos. Ucayali tiene 15 pueblos indígenas, pero no debe quedar solo en la normalización de sus lenguas, sino que debe servirnos para comunicarnos mejor y crecer juntos en nuestro desarrollo. Y a la última inquietud, a partir de la experiencia del PEN al 2021 y su PER, ¿qué debería hacerse distinto para el nuevo PEN al 2036?
decimos que el proyecto educativo nacional debe tener una estimación de costos, con una matriz de roles, funciones y competencias entre todas las instancias de gestión, e inclusive con carácter multisectorial, que involucre los temas de nutrición, protección, identidad laboral, transparencia y rendición de cuentas. Todos los demás sectores pugnan por intervenir en el sector, ingresan a la gestión sin importar interferencias en la planificación institucional y en la calendarización de las instituciones educativas. Debemos facilitar la gestión de los directivos con actividades y acciones precisas en donde muchas veces actuamos por inercia. No hay que olvidar también de promover los enfoques de gestión descentralizada, territorialmente, democrático y participativo. Un ejemplo centralista, y quiero decirlo con buena onda, es que para convocar a los participantes a este encuentro, solo se ha considerado presupuesto desde las capitales de los departamentos. No se ha tomado en cuenta las sugerencias de las fronteras, caso de Purús, Atalaya y Parabat, que está más cerca a Pucallpa. Solamente se ha considerado presupuestos desde Pucallpa a Lima y Pucallpa a Huancavelica. Y o sea, han venido por su propia cuenta nuestros colegas de Purús, Atalaya, ¿no? Eso es un ejemplo concreto. Muchas gracias por la oportunidad. Maestro Víctor García López, representante de la Dirección Regional de Educación de Ucayali, muchísimas gracias. Para finalizar, tenemos la participación del maestro David Huatuco Ferrer, director de la Dirección Regional de Educación de Junín, para el cual le recibimos una vez más con un voto de aplauso. Tiene 8 minutos. Gracias. Desde ya, para el maestro no existe distancia, no existe frío, ni otros aspectos. Es por eso que estamos aquí nosotros viendo y preocupándonos que este PEN pues al 36 sea realista y se pueda aplicar. Desde ya, un saludo al señor César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación, y a todos nuestros compañeros de trabajo hoy presentes. A la primera pregunta, es cierto, ¿no? Estas preguntas son centralistas, pero también de la región hay que responder. Buena la observación de un colega. Cuando dice qué rol cumplió el PEN en su región, qué utilidad tuvo, qué les permitió lograr en su región, el rol que se cumplió en la región Junín, desde ya un saludo fraterno del gobernador regional, Vladimir Cerrón Rojas, a todos ustedes, hoy perseguido político. El rol que cumplió fue desarrollar los ideales de justicia y equidad de acuerdo a los principios de la sociedad. La utilidad que tuvo fue que nos orientó de alguna medida para poder tomar acciones como referencia en los 6 objetivos que se conoce actualmente, que nos permitió lograr en nuestra región ser reflexivos, porque vemos que no se ha cumplido a cabalidad, porque desde ya todo es lírico. En la segunda pregunta, respecto a lo presentado sobre la evaluación del PEN al 2021, ¿en qué aspectos o temas esté de acuerdo y cuáles y en cuáles no y por qué? Como el último, nuestro colega dijo, región Junín está de acuerdo con todos los objetivos. Todos ustedes que han leído los objetivos apuntan ¿a qué? A una educación de calidad, a una educación con equidad, a una educación con justicia, a una educación con democracia, apuntan todo eso. ¿Y en qué no estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo porque no se ha cumplido. Definitivamente no se ha cumplido porque el mismo presidente del Consejo Nacional de Educación acaba de decir
algo se ha hecho. O sea, ese algo no es todo. Y luego veremos por qué. A la tercera pregunta, ¿qué aspectos del PEN 2021 deberían continuar al 2036? ¿Por qué? Definitivamente, como dije, todos deben continuar. ¿Por qué? Porque allí se ve pues el aspecto positivo, cómo debe ser la educación al 2021, luego al 2036. Ahí se ve todo. Ahí está lo que se ha explicado nuestro presidente del Consejo Nacional de Educación. Ahí está. Deben continuar. O podríamos sacar tal vez, acá tengo la nota, acá tengo por ejemplo, cuando dice de los objetivos, satisfacer las necesidades básicas del niño y niñas de 0 a 3 años. Debe quedar. Superar discriminaciones por género en el sistema educativo. Debe quedar, ¿cierto? Un ejemplo más. Fortalecer el rol pedagógico y la responsabilidad profesional, tanto individual como colectiva del docente. Todo esto debe quedar, pero se debe aplicar. Yo no he visto nada negativo aquí. Todo es positivo. A mi manera de pensar, y como tengo colegas que hoy me acompañan de las 13 UGELs de región Junín, estamos de acuerdo. Y por último, a partir de la experiencia del PEN, al 2021 y SUPER, ¿qué debería hacerse distinto para el nuevo PEN al 2036? Ya se dijo, y estamos de acuerdo todos, me parece, inclusive los mismos del mismo ministerio. Una descentralización, ¿verdad? O alguien me puede decir que sigue todavía el centralismo. Sigue el centralismo. Todo viene, casi todo viene de Lima. Casi todo viene del ministerio. Priorizar en el currículum regional, como estamos haciendo en la región Junín, lo que es la historia regional, lo que es la filosofía que nos han quitado, la asignatura de filosofía. Y a su vez, como se hace en la región Junín, programas de alfabetización, psicólogo por colegio, odontólogo por colegio y médicos de familia, que está relacionado con los alumnos. Eso es lo que está haciendo en la región Junín. Y por último, cumplir, aunque ya hace un momento ya se ha desmentido, pero no sé si ya eso se ha hecho legalmente, cumplir con el acuerdo nacional que desde 2007-2008 se incremente al 6% del PBI. Pero acabamos de escuchar de que eso no es cierto, de que eso ya está desechado, pero debemos tener en cuenta lo siguiente, para terminar, disculpe un minutito, por favor. Y aquí tenemos que tener con documentos. Por ejemplo, presupuesto en educación Bolivia, 6.4%. Argentina, 6.2%. Brasil, 5.8%. Colombia, 4.9%. Chile, 4.6%. ¿Y el Perú? Y si hubiese un buen presupuesto, todos esos objetivos se estarían cumpliendo. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro David Huatuco, director de la región Junín. En verdad, muchísimas gracias por sus aportes. Es eso, dialogar, consensuar, discrepar. Creo que
eso se va a convertir en una propuesta también, eso se va a convertir en los aportes que se necesita para la elaboración del proyecto educativo nacional. Solamente quiero tomarme unos minutos, ya que me confirman que se está esto difundiendo a través del fanpage del Consejo Nacional de Educación y están enlazados. En este tiempo, en esta temporada, en esta fecha, Huánuco cumple su aniversario, ¿verdad? Está festejando el aniversario del GARC Arequipa. En realidad, desde el Consejo Nacional, desde este espacio, desde Huancavelica, desde este diálogo les queremos hacer llegar un saludo muy especial y están comentando a través de nuestro streaming. Muchísimas gracias entonces en este pequeño espacio y bueno, continuaremos con las actividades propuestas. Gracias. Muchísimas gracias.